sabemos nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado en muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a Kaboom Comics de la semana. Como saben, Kaboom es nuestra sección concentrada exclusivamente en cómics, y Cómics de la Semana va a ser un programa semanal en donde vamos a hablar de los nuevos lanzamientos de las diferentes casas editoriales en el mundo de los cómics. No solamente Marvel y DC como principales, sino también todas las otras como Dark Horse, Image, Onipress, Quillion, Zenescope, bueno, un montón de otras editoriales un poco más pequeñas que tienen proyectos también muy interesantes. Cada semana, todos los miércoles, salen cómics nuevos y salen un reguero de cómics, y lo que yo quiero hacer es de pronto guiarlos un poco, no necesariamente hablar de los cómics más populares o hablar de las series más populares en este momento, o hablar de algunas series que van en números muy adelantados como Superman 1200 o lo que sea, o Spider-Man 300, no sé qué, sino hablar de pronto de series nuevas, de eventos limitados, de cosas un poco diferentes. Entonces vamos a hablar de 10 cómics en este primer Kaboom Comics de la semana, y así vamos a ir viendo cómo son las cosas que salen todos los miércoles. Todos esos cómics son cómics que yo ya leí, entonces les voy a dar como una opinión sin spoilers en general, y al final voy a decirles cuál de estos es el que más les recomiendo yo a ustedes y que deberían leer, pues a mi parecer. Y antes de comenzar, quiero proponerles una dinámica. Quiero que si alguno de los cómics que yo voy a mencionar aquí les interesa y leen alguno de los cómics, me envíen un video o me envíen un comentario con su review corto del cómic que les interesó y el cómic que leyeron de estos que yo voy a mencionar. Y van a aparecer en el próximo cómics de la semana, o en alguno de los próximos Kaboom van a aparecer sus videos o van a aparecer sus comentarios. Quiero involucrarlos también a ustedes en esta nueva experiencia, en este nuevo proyecto para el canal. Todos esos cómics de los que voy a hablar salieron el miércoles pasado, el miércoles 26 de septiembre. Y como ya los leí todos, no iba a perder el trabajo de leer todos esos cómics. Hoy, 3 de octubre, que ustedes van a estar viendo este video, va a salir otra tanda nueva de cómics. Yo voy a tratar de leerlos y voy a tratar de hacer este próximo Kaboom de esta semana antes del sábado. Pero esos son de septiembre 26. Entonces, Dark Horse sacó 2 cómics que me parecieron interesantes: Stranger Things número 1 y Gamma número 1. En Stranger Things número 1 vamos a empezar a ver las vivencias de Will en el Upside Down, en todo eso que él vivió a lo largo de la primera temporada. Es algo que me parece interesante, me parece que es interesante entrar dentro de este mundo de Stranger Things o dentro de este universo de Stranger Things. Lamentablemente creo que el cómic está no tan bien escrito, es súper sobreexplicativo, se siente muy viejo en cuanto a su escritura realmente y en cuanto a la representación de lo que está pasando, porque muchas veces la norma es muestra, no cuenta. O sea, que las acciones sean en una película, en una serie o en un cómic, que las acciones sean las que muestran qué es lo que está pasando, para que el diálogo no sea sobreexplicativo. Y creo que eso pasa mucho aquí. Tenemos muchas burbujas de pensamiento de Will, que está diciendo justo lo que va a hacer en ese momento. Tenemos que el estilo de escritura no me pareció tan bueno, el estilo de arte me parece que está normal. Entonces habrá que esperar realmente a ver cómo evoluciona Stranger Things. Este es el primer tomo, el primer número hasta el momento, entonces habrá que ver qué nos muestran de estas vivencias de Will en el Upside Down. Por otro lado tenemos Gamma número 1, que es el único cómic de todos los que voy a hablar esta semana que no fui capaz de leer completamente. Me parece que estaba escrito de manera extraña, me parece que el arte era absolutamente saturado y el estilo de arte tampoco era que me gustara mucho, entonces no lo terminé de leer, pero pues les digo porque estaba dentro de mi lista inicialmente. Pasamos a DC Comics. DC Comics, aparte de todos los títulos que lanza semanalmente, tuvimos que esta semana lanzaron 2 cosas bien interesantes. La primera fue Heroes in Crisis. Es un título que es bien interesante, es una serie limitada. Este es el primero de 6 números que van a componer esta historia de Heroes in Crisis. La trama general es que hay una instalación secreta, o hay una instalación en donde los superhéroes pueden ir a lidiar con sus problemas psicológicos o con sus problemas de estrés postraumático dados por su misma profesión. Entonces, a lo largo de todo este primer cómic vemos a diferentes personajes, a diferentes héroes que están como hablándole a una cámara, como describiendo la situación por la que están en este centro de rehabilitación. Pero todo va a que hubo una matanza en este centro de rehabilitación y hay 2 sospechosos principales: Booster Gold y Harley Quinn. Yo estoy un poco separado de DC Comics y en general de los cómics. Digamos que este programa también es un esfuerzo para mí por
tratar de reconectarme con el mundo de los cómics, pero no sé desde cuándo Harley Quinn ha estado siendo considerada como una heroína o ha estado siendo considerada como un personaje lo suficientemente digno como para estar en un centro de rehabilitación de héroes, en donde tenemos a una inteligencia artificial en unos robots que tiene las características principales de Batman, de Superman y de la Mujer Maravilla. Entonces no sé, eso me parece un poco extraño, me parece que es interesante pero es insuficiente este cómic. Me parece que habrá que ver también cómo evoluciona de aquí en adelante en los 5 números que faltan, porque me parece que introduce un concepto supremamente interesante y es este del estrés postraumático y de todos los problemas psicológicos de los héroes y de esta instalación que es a donde ellos van a tratarse, pero lo deja muy a nivel superficial porque se concentra más en estas escenas de Harley Quinn y Booster Gold peleando. Entonces bueno, como que tenemos otras cosas, es interesante pero me parece que es un poco insuficiente. Por otro lado tenemos Batman Kings of Fear número 2, escrita por Scott Peterson y con arte de Kelly Jones. Es un cómic que me parece muy interesante porque es un estilo muy clásico, es un estilo que parece de cómics de antaño en ciertas maneras en su estilo gráfico, y tenemos que me parece que es bien interesante. También es una serie limitada y yo les recomendaría que esperaran a que saliera toda la serie para leerlo, porque tampoco es que sea algo que descreste muchísimo. Tenemos que la historia en general es que hay unos disturbios en las instalaciones de Arkham, el Joker está por fuera, Batman tiene que llevarlo a las instalaciones de Arkham y en eso se escapan un montón de personas y Batman es rociado por los químicos del espantapájaros y empieza a tener unas visiones mientras está buscando a ciertas personas que se escaparon, y esa es como la trama general de Batman Kings of Fear. Me parece que es interesante, me parece que el estilo gráfico es genial, me parece que lo que digo es bastante clásico, pero la verdad no creo que haya necesidad de que lean en este momento o de que esperen la publicación constante de este cómic, sino que pueden, yo creo que terminar de leerlo, pueden leerlo cuando termine su publicación, cuando terminen todos y lo compilen en un solo lugar, a menos que yo voy a seguir leyéndolo en Kings of Fear 3 pase algo supremamente interesante que cambie mi opinión. Ahora vamos con Image Comics. Tenemos que Image Comics sacó Cold Spots 2, que es una serie de misterios sobrenaturales que es bien interesante, escrita por Colin Bond y es dibujada y bueno, con arte de Mark Torres en general. Se los recomiendo, me parece que el tono es bien interesante, a pesar de que hay ciertas cosas en la escritura con respecto a los personajes que están tratando de hacer que los personajes sean demasiado claros. Entonces la manera en la que actúan y las cosas que dicen los revelan demasiado, no son sutiles en la revelación de los personajes, sino que quieren que uno ya sepa con qué se está enfrentando, ante qué tipo de persona está de una vez. Entonces me parece que por ese lado no está tan bien, pero en general todo lo que tiene que ver con el misterio, el desarrollo del misterio, cómo nos van mostrando estas cosas y el elemento sobrenatural, me gustó muchísimo. Por otro lado tenemos Man Eaters número 1, es uno de los cómics más interesantes para mí esta semana. Digamos que la premisa básica es una premisa que es un poco extraña, es una premisa que uno no sabe exactamente para dónde va a ir, porque estamos en un universo en donde la toxoplasmosis, que es una enfermedad que es muy asociada con los gatos, evoluciona de una manera que es la toxoplasmosis X, que infecta especialmente a las mujeres o afecta solamente a las mujeres, y mientras están en su menstruación se convierten en gatos gigantes que matan a todas las personas que están a su alrededor. Esa es como la premisa básica. Digamos que es una premisa un poco extraña, uno no sabe exactamente para dónde va a ir, pero a lo largo del cómic y a lo largo de este primer número uno entiende mucho mejor cuál es la motivación detrás de todo esto. Me parece que es un cómic muy interesante que nos está hablando realmente de este tabú que existe alrededor de la menstruación, y está tomando como un enfoque un poco cómico a esto, en donde tenemos que incluso existe una fuerza policial que está encargada directamente de los casos de gatos, pero así les llaman, casos de gatos. A las mujeres que se convierten en gatos simplemente los vuelven como la fuerza especial contra gatos y toda esta cosa, y tenemos un set de personajes que en este primer cómic, que es introductorio, es lo suficientemente interesante como para querer seguir estando con ellos. Y lo que digo, a pesar de que inicialmente uno no sabe para dónde va esto, a medida que va avanzando el cómic y a medida que nos van presentando este mundo y nos van presentando las medidas que está tomando el gobierno, nos está presentando las medidas que toma la policía, como el imaginario en general alrededor de todo esto, es un cómic que mejora muchísimo, es un cómic que también les recomendaría que leyeran.
Por otro lado tenemos de Marvel, voy a hablar de dos cosas específicamente. En este momento tenemos todo el evento de Infinity Wars, en donde, spoiler alert, aquí voy a darles como un poco de contexto. Tenemos que Gamora se hizo con todas las piedras del infinito y dobló el universo por la mitad. Y en esa doblada del universo por la mitad lo que hizo fue mezclar personajes. Entonces esta semana que pasó salió Iron Hammer número 1, en donde ya vamos a estar con varios de esos crossovers, en donde ya tuvimos Soldier Supreme, que es la mezcla es un personaje que mezcla la historia del Capitán América con el Doctor Strange. Iron Hammer es un personaje que mezcla la historia de Iron Man con Thor. También vamos a tener esta semana que viene, creo que va a salir Spider-Knight, que es la mezcla de Spider-Man con Moon Knight. Y vamos a tener un montón de crossovers que me parece que son una cosa interesante, son una cosa divertida. Y en medio de todo esto, en medio de Iron Hammer, uno ve muchísimo de qué elementos tomaron de cada uno de los personajes para crear a este personaje, para crear al Iron Hammer. Y cuáles son, o sea, como que es una historia de origen en donde uno puede ver realmente qué es lo que está pasando. O sea, cuáles son los personajes de Iron Man, cuáles son los personajes de Thor, cómo se mezcla todo esto, cómo se mezcla toda esta historia. Es una premisa que es un poco extraña porque es un billonario genio de la tecnología dentro de un mundo nórdico que todavía parece estar en otra época. Es bien interesante, es algo que si les interesan este tipo de cosas, creo que deberían darle una mirada a Iron Hammer número 1. Por otro lado tenemos Jessica Jones número 3, que en este momento está haciendo una publicación exclusiva digital, en donde Jessica Jones sigue siendo un personaje tratando con unos temas mucho más maduras, muy por el estilo de Alias, que en su momento fue publicado bajo el manto de la división madura o de la división de adultos de Marvel, que era Max, en donde en este cómic número 3 de Jessica Jones vemos la culminación de lo que han sido los primeros 2 números, la historia en general de los primeros 2 números y la apertura de una nueva historia con Jessica Jones. Este cómic es supremamente recomendado. Lo que es la primera parte, o sea, lo que son los números 1, 2 y la primera parte del número 3 están escritos por Kelly Jones, y el arte de Matías de Lewis es es increíble. El arte de verdad es genial, y la escritura de Kelly Thompson también es increíble con este personaje de Jessica Jones, el momento en el que ella está. Tenemos una Jessica Jones que ya ha superado algunos de sus problemas, pero tiene nuevas cosas porque está casada con Luke Cage, ahora tienen una hija, ella sigue con su trabajo como investigadora privada, tiene un montón de cosas, llega un caso nuevo, como digo, en este número 3 culmina este primer arco, culmina lo que habíamos visto iniciar con el número 1 y con el número 2, pero de verdad Jessica Jones, lo que es en los cómics, me parece que es un personaje que es tratado de una manera absolutamente increíble. Es un personaje que va muy sobre problemas personales, sobre problemas psicológicos, sobre tratar con los demonios personales y con las cosas que lo mantienen a uno atado al pasado. Bueno, como con un montón de cosas. De verdad es un cómic que les recomiendo muchísimo. La segunda parte cambia de artista, sigue siendo escrita por Kelly Thompson, pero tenemos a Marcio Takara y a Rachel Rosenberg, y me parece que esa segunda parte ya no es tan chévere. Tenemos que en enero continúa este nuevo arco que nos introducen aquí en Jessica Jones número 3, y según lo que alcancé a ver al final, va a volver Matías de Ulis a hacer el arte de este cómic, lo cual me parece increíble. Creo que fue simplemente una medida en la que tal vez de Ulis está trabajando en lo que es el arte de la serie, que va a continuar con la serie, y para introducir este nuevo arco utilizaron otros 2 artistas, pero el arte de verdad no es malo, pero el arte no está a la altura del arte de la primera parte. Tenemos otras editoriales un poco más pequeñas. Tenemos Oni Press con Kim Reaper Vampire Land número 1. Kim Reaper, o sea, este es como el segundo arco de Kim Reaper. El primero, los comienzos, tuvo 4 números. Es un cómic que de verdad yo creo que le tienen que dar una oportunidad. Es un cómic que es muy diferente a los otros que vemos aquí. Es un cómic que el estilo de arte es un estilo de arte totalmente diferente. Es un estilo de arte mucho más por las venas, no sé, podríamos decirlo, de esta locura que nos presentan en algunos momentos en Hora de Aventura, por ejemplo, que tiene una
Entonces, voy a darles una introducción como a lo que es Kim Reaper. Entonces, Kim es una estudiante universitaria de arte que trabaja en medio tiempo como una muerte. Y ahí se encuentra, y de ahí sale todo esto. Ella está saliendo con otra chica y esta otra chica siempre la lleva a romper las reglas de una manera inesperada y de una manera que siempre las hace vivir cosas diferentes. Entonces, en este nuevo arco de Vampire Island tenemos que se van a una isla de vampiros. Pero de verdad, sé que no es exactamente lo mismo que estamos viendo en los otros cómics, sé que las temáticas no son parecidas y de pronto es un cómic que es mucho más liviano en muchos sentidos, pero créanme que cuando empiecen a leer Kim Reaper no se van a arrepentir porque es muy gracioso, de verdad es inesperadamente muy divertido y muy gracioso. Y para terminar estos cómics de la semana tenemos The Zenoscope Paradise Court número 3. Este es un cómic de terror, este es un cómic como de terror, de suspenso. Un grupo de amigos va camino a Las Vegas a sus vacaciones de primavera, al spring Break, que llaman allá en Estados Unidos, pero toman un desvío para visitar a una amiga de la infancia de una de ellos en una serie de condominios apartados y exclusivos para gente millonaria, y ahí empiezan a haber unas desapariciones. Eso es como lo que sucede en general en este cómic. Me parece que es interesante el misterio, es interesante el desarrollo del misterio, también es interesante, a pesar de que el estilo de arte me parece que no funciona del todo. Me parece que los personajes femeninos son personajes supremamente voluptuosos, son personajes como que pertenecieran, no sé, a una visión muy específica masculina de lo que tiene que ser un personaje femenino visualmente dentro de un cómic, y las poses y las expresiones son extrañas, son un poco acartonadas. Las poses son muy poco dinámicas realmente, a pesar de que la historia requiere mucho dinamismo y que hay momentos en los que suceden cosas muy dinámicas. Las poses son totalmente acartonadas. Aún así, el misterio es lo suficientemente interesante como para que uno le interese. Entonces, haciendo de nuevo un recuento de estos cómics de la semana. Tenemos de Dark Horse, Stranger Things número 1 y Gamma número 1. Tenemos de DC, Heroes in Crisis número 1 y Batman Kings of Fear número 2. Tenemos de Image Comics, Cold Spots número 2 y Man Eaters número 1. Tenemos de Marvel, Iron Hammer número 1 y Jessica Jones número 3. De Oni Press tenemos King Reaper Vampire Island número 1. Y de Zenescope tenemos Paradise Court número 3. Esos fueron los de esta semana, y ahora les voy a dar yo mi recomendado especial de la semana. De todos estos, ¿cuál fue el que más me gustó? Tal vez pueden intuirlo, pero el que más les recomiendo yo es Jessica Jones. Jessica Jones número 3, y este primer arco de lo que nos presentaron en esta historia de Jessica Jones es increíble. Los crossovers que hacen, aparecen otros héroes, aparecen otros personajes secundarios, aparecen un montón de cosas que me parecieron realmente increíbles, y no puedo decir lo suficiente cuánto me encantó el arte de este cómic. El arte de Matías de Ulis es absolutamente increíble, y Kelly Thompson está haciendo también un trabajo genial escribiendo a Jessica, los pensamientos de Jessica, como todo esto que les digo, son temas muy personales, cosas de demonios personales, y que como siempre continúan con esta temática de los problemas psicológicos y bueno, como de querer mejorar en la vida de una manera u otra de Jessica Jones. Entonces ese es mi gran recomendado de esta semana. Y por el momento vamos a terminar este Kaboom Comics de la semana. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. ¿Les interesó alguno de estos cómics que yo dije? ¿Leyeron alguno de los cómics que salió esta semana? ¿Cuál me recomiendan ustedes si no lo mencioné yo acá? ¿De cuál les gustaría que hablara? Por favor, dejen todo eso abajo. Denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos, y si ya están suscritos, denle click a la campanita que ven al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. También pueden seguirme en el canal secundario NSN Gaming, en donde estamos jugando el juego de Spider-Man de PS4 y otros cuantos. Abajo en la descripción de este video van a poder encontrar el link para ir, y si les gusta el contenido también suscribirse. También pueden seguirme en el resto de redes sociales, en facebook.com/nosabamosnada4, en Twitter, en Instagram, en @nosabamosnada, y en Vero me encuentran como No Sabemos Nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.